Entonces, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera edición de este ciclo de seminarios para una sociedad abierta. Este ciclo del Centro de Investigaciones Centro Friedman Hayek, también para el estudio de una sociedad abierta, de una sociedad libre de la Universidad del SEMA. Mi nombre es Matías Ilivitsky, soy el Managing Director de este Centro de Investigaciones, que está dirigido por el rector de la Universidad del SEMA, el doctor Edgardo Zablotsky. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia y quien está a cargo del seminario de esta tarde, el doctor Juan Sebastián Landoni, que es justamente investigador fellow del Centro Friedman Hayek, a quien voy a presentar, para que luego él ya tome las riendas de esta presentación de esta tarde. El doctor Landoni entonces es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Rosario, doctor en Economía y máster en Economía y Administración por ESEADE. Es profesor en la UCA, en la Facultad de Ciencias Económicas de Rosario de la Universidad Católica, la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, Tulane University, Universidad Nacional de Rosario, OMMA en Madrid, Swiss Management Center en Suiza, Corporate Training en Argentina, codirector de la maestría en Economía de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y junto al Instituto OMA de Madrid en España. También es investigador de la Universidad Francisco Marroquín, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina, con sede en Rosario, y tiene una gran cantidad de papers, de artículos de divulgación y de libros de su especialidad, entre ellos Empresario Institucional, y también el libro escrito en coautoría con Luciano Villegas, Pagan los pobres, consecuencias negativas de las políticas públicas con buenas y malas intenciones, que estuvo justamente presentando también el año pasado en otro ciclo de seminarios del Centro Friedman Hayek. También publicó libros y compilaciones, los artículos Las posibilidades de desarrollo entre las instituciones informales y el conjunto intersección con las instituciones formales, la relevancia de la tasa de interés en la teoría económica, función empresarial entre ignorancia y libertad, una aproximación entre el proceso de mercado y redes, empresario y competencia, entre otros. Fue expositor y miembro del comité académico de todas las ediciones del Congreso Internacional La Escuela Austríaca de Economía en el siglo XXI, participante de la cátedra Hayek de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, Colombia, disertante en la residencia doctoral sobre competencia, innovación y empresarialidad en Buenos Aires, conferencista en el curso Introducción a los Pensadores Clásicos de la Libertad en 2009, conferencista en el ciclo Principales Escuelas del Pensamiento Económico en 2008, y también, por último, participó en varias ediciones del Coloquio Internacional Liberty Fund y de la cátedra y seminario Rogelio Pontón 2019 y 2018, entre muchísimas otras actividades. Realmente es un gusto entonces contar con tu generosidad y tu participación, Sebastián, en esta tarde. Bienvenido, te escuchamos. Gracias, Matías. Estos currículums largos. Ahora hay que estar a la altura del currículum. Veo que se me nubla la imagen, ¿puede ser? Yo te Eh, veía bien, te veo ok, bien, sí. serán mis lentes y mi vista que ya está flaqueando. Muy bien, ahora hay que estar a la altura de todo lo que dijo Matías. Así que buenas tardes a todos. Qué gusto poder hacer un comentario de este comentario que escribí para la revista de SEADE ahí en Buenos Aires. Eh, Le comentaba a Matías que hace varios años, más de 20, trabajo en maestrías en economía y negocios, ¿no? Siempre en el área de economía, entrepreneurship, que es lo que me interesa como tópico de investigación. Mis tópicos de investigación serían entrepreneurship e instituciones. Eh, y Algo recurrente entre los estudiantes de estas maestrías, bueno, ustedes saben, una maestría de negocios la estudia un ingeniero, la estudia un contador, bueno, también un psicólogo y un médico, ¿no? Es bien interesante y rico y variado el elenco de estudiantes. Y lo recurrente que es, el capitalismo desmoraliza, el capitalismo nos convierte
en seres más avaros, como el famoso relato de Dickens, Scrooge. Bueno, el capitalismo eh, puede convertirnos en personas que servimos menos para los demás. Y lejos de ser algo que pensamos ideológicamente, a mí lo primero que se me ocurre es, bueno, ¿cuáles son los argumentos para decir que sí o que no? Porque cuidado, ¿no? Cuidado que esto hay que pensarlo. Y este texto, escrito por James Oldson, muestro el texto, ahí se ve, este Sí. es la edición de papel, eh, es de Oxford University, es del año 2019, publicado en 2019, sí, de Oxford University Press. El libro se llama Honorable Business, A Framework for Business in a Just and Humane Society. Eh, es un texto que me vino, bueno, como anillo al dedo para este tipo de incógnitas que me han planteado, insisto, durante más de 20 años. Empecé en el año 99 en maestrías. Yo estaba haciendo la mía y ya estaba de ayudante ahí. Eh, y, ¿Y qué es lo que presenta este texto, no? Este es un texto que usa como Big Bang, como argumento core, como argumento central, eh, los negocios honorables, que serían los que cumplen con el teorema fundamental del intercambio, diría un microeconomista ortodoxo, eh, y que me interesa aclarar aquí este teorema. El teorema básicamente establece que dos personas intercambian, comercian, si y solo si se benefician mutuamente. ¿Ok? Y esto podría decirse que tiene algunos requisitos. Ese intercambio es pacífico y voluntario. No es a punta de pistola, no es violento. Es un intercambio donde las dos partes entregan algo que valoran menos, reciben algo que valoran más. Eh, por lo tanto, estos intercambios de la teoría microeconómica neoclásica son los intercambios que crean valor, ¿no? Que crean excedentes de valoración tanto para el comprador como para el vendedor. Son intercambios de suma positiva, diríamos, en lenguaje de teoría de juegos, a diferencia de un intercambio de suma cero, no sé, donde eh, yo me acerco al escritorio de Matías y me llevo su celular. Él lo pierde, yo lo gano, ¿no? Horrible mi ejemplo, donde me Eso es coloco porque no viste mi celular, creo que yo salgo ganando. Pero sí. o te obligo a cambiarlo, sí. Sí, 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 sí. O sea, juegos de suma cero o en muchos casos de suma negativa, porque imagínense que una persona nos roba el reloj que heredamos de nuestro abuelo. O sea, es muy probable que lo que yo pierdo sea más que lo que gana la persona. Todos ejemplos horribles, ¿no? De una persona que después lo termina revendiendo a centavos, algo que para nosotros era tan valioso. eh, Suma negativa. Entonces, lo que le interesa al autor es este conjunto de intercambios que tienen lugar en una sociedad más justa y humana. Dice, desde el subtítulo, ustedes lo habrán escuchado recién. Eh, ¿Y cómo es que define a estas conductas el autor, ¿no? Dice, voy a traducir lo que leo, es una cita. En la página 4 aparece del texto. Actuar en el propio interés, self-interest, no dice selfishness o egotism, también acepta la raíz latina del inglés, dice self-interest, como diría Adam Smith, que no dice egoísmo, eh, no es inherentemente inmoral o malo. Es más, actuar siguiendo el propio interés, pero a expensas de los demás, eso sí es inmoral y malo. Perseguir el propio interés, buscando crear valor para los demás, no es solamente aceptable, sino
moralmente rescatable, ¿no? Praiseworthy, eh, eh, bueno, destacable. En este sentido, y solamente en este sentido, and in this way only, eh, estamos mejor en conjunto, ¿no? Esto son los negocios honorables, dice Outson, como definición operativa, digamos, desde el principio de su texto. Ahora, ¿por qué es bien interesante el esquema del libro? Porque Outson no está pensando solamente en un bienestar material que, bueno, las economías capitalistas ¿no? de sociedad abierta, eh, no de capitalismo de amigos, sino de capitalismo más de mercado, competitivos, son sociedades que le han permitido a las personas no solamente tener más pares de medias y, no sé, camisetas, eh, le han permitido una vida con sentido. Y esto yo creo que es muy, muy importante eh, tratarlo con cuidado. ¿Qué es eso de que nos podemos acercar a lo que Aristóteles denominaría la vida eudaimónica, una vida de realización humana, una vida de felicidad humana? Eh, Nos podemos acercar a esa vida, ¿por qué? Porque, bueno, porque tenemos más tiempo disponible, tiempo para la contemplación, tiempo para pensar en nosotros mismos y en la comunidad donde vivimos. Por eso ahí Outson hace alarde de su, bueno, de formación profesional o de su formación profesional. Es filósofo el hombre. Aunque trabaja, comentábamos con Matías previamente, en la Universidad de Notre Dame, trabaja en las maestrías de negocios, en lecciones de business ethics. O sea, es un profesor que le habla justamente a los que yo tenía en la cabeza cuando empecé a leer este texto. Y hay un último aspecto que destacar de esta definición operativa inicial, del Big Bang del libro, que es que en los negocios honorables todo el mundo tiene la opción de salida y sin costo, o por lo menos sin más que el costo de oportunidad de decir no gracias. Todo el mundo puede decir no me interesa, me alejo. Eh, Algo que va a ser muy importante en muchos argumentos a partir de ahora en lo que significa, en lo que es el esquema del libro. Yo creo que para no hacer larga la exposición y que no me lleve más de media hora, así después podemos hablar, Emma, Federico, Gabriel, Héctor, Orco, Hugo, Juan, Luis, Nilsa y Pablo. eh, yo creo que hay que dividir este texto en dos grandes ramas. Después de esta primera introducción, que es la definición de negocios honorables, eh, hay un gran esquema del libro, que es el esquema de la sociedad abierta, ¿no? De la sociedad del respeto, de la tolerancia, de la inclusión, de la diversidad. eh, un primer esquema del libro, que lo voy a presentar lo más rápidamente posible, y después la segunda parte eh, sería un conjunto de debates abiertos por el autor, donde el autor recoge toda esta discusión del paternalismo libertario, de la tiranía del mérito, de eh, lo que el dinero no puede comprar, de estos dos últimos de Michael Sandel, eh, lo del paternalismo libertario de Thaler y Sustein, eh, Sostein y Thaler, bueno, después vamos a comentar, en fin, distintos argumentos muy interesantes, eh, justamente sobre los aspectos supuestamente decadentes en términos morales de lo que sería una sociedad abierta, una sociedad con economía de mercado, si ustedes quieren, capitalista. Eh, bueno, esos debates eh, son riquísimos y ocupan muy probablemente más de la mitad del libro, eh, y tienen la riqueza de la literatura contemporánea, no solamente un repaso de cierta literatura anticapitalista como la literatura de Marx, ¿ok? Así que bueno, primera parte, el esquema del libro. El esquema del libro lo presenta el autor ahí al principio, no sé, capítulo 2, si mal no recuerdo,
planteando un modelo a partir de un orden de jerarquías morales. El primero sería el deseo de una sociedad justa y humana. El autor dice algo que casi todos vamos a coincidir: los fines. ¿Sí? El fin es, bueno, todos queremos un mundo mejor, ¿no? Como decían los hippies en los años 60. eh, todos queremos un mundo mejor y lo queremos ya. Esta segunda parte es peligrosa, ¿no? Esto de que lo queremos ya puede abrir ciertos panoramas políticos y sociales, bueno, peligrosos. No me involucro más en esto. ¿Qué dice el autor? Podemos discutir medios, ¿ok? Pero no nos interrumpamos en la discusión de los fines. O sea, no podemos decir el que piensa distinto quiere destruir la sociedad. Pensemos que quiere una sociedad mejor, bueno, y discutamos los medios para aquello, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto eh, refiere a las instituciones sociales que impulsan una sociedad justa y humana, bueno, donde se incluyen instituciones éticas, jurídicas, económicas, políticas, ¿ok? Eh, instituciones que incluyen valores culturales, ¿no? Lo que serían las instituciones informales. Muchos autores dicen que las instituciones son formales y la cultura es lo informal. Ok, no, no voy a entrar en esa discusión ahora, pero es bien interesante. Eh, esas instituciones requieren el funcionamiento de una economía de mercado. Esa economía de mercado, punto 4, requiere negocios honorables, y los negocios honorables incluyen personas y firmas y organizaciones sin fines de lucro que crean valor para los demás. ¿Ok? Eh, este es el típico modelo contra el mercantilismo, ¿no? Donde las personas cooperan y coordinan con los demás, se ordenan en común, coordinan con los demás, eh, sirviendo a los demás. No se benefician a expensas de los demás, sino que los sirven a los demás. Por eso Adam Smith, autor de referencia de Oudson, ¿no? El Smith de no solamente de La riqueza de las naciones, también el Smith de la teoría de los sentimientos morales. eh, Smith decía que en la sociedad del sistema de libertad natural, como él llamó a lo que después se habrá denominado liberalismo, no sé, eh, en esa sociedad que hoy podríamos definir como abierta, bajo las reglas adecuadas terminamos siendo todos servants, ¿no? Sirvientes. Pero interesante el término que utiliza, ¿no? Somos siervos de los demás. Eh, y a Hudson le parece clave esto. Pero para eso necesitamos cierta gobernanza apropiada, ¿no? Lo que Adam Smith llamó a well-governed society, una sociedad gobernada bien, apropiadamente. A well-governed society eh, es una sociedad bien gobernada, aquella donde se cumplen las 3 P de la justicia, dice Hudson parafraseando a Adam Smith, porque Smith dice: ahí hay que proteger person, la primer P es la vida, ¿no? Eh, property, bueno, la misma raíz latina, propiedad, la propiedad legítima, nos aclara Adam Smith, no cualquier propiedad, la propiedad que nos ganamos trabajando, que nos ganamos sin violencia. Eso es legítimo. No puede ser el regalo de un amigo, no sé, la herencia fraterna y, no sé, eso que los abogados llaman accession, ¿no? Yo me compro una casa. En la casa hay una parra. La parra da vides. Por accesión, por continuidad, las vides son mías porque yo soy el dueño de la parra, que soy el dueño de la casa, etcétera, etcétera. No por continuidad, por transición. Eh, ok, no busquemos más. No hay más formas de legitimidad del derecho de propiedad. Eh, y acá hay que tener cuidado, ¿no? Porque esta segunda P de la justicia exige ciertas precisiones, ¿no? Para pensar cuándo el derecho de propiedad es legítimo. Y por último, la última P sería promise, contratos, ¿no? Las promesas. Person, property and promise. Eh, bueno, esto es lo típico que discutían Adam Smith y David Hume.
una sociedad bien gobernada es una sociedad que cumple, que protege la vida, la propiedad legítima y la palabra empeñada en los contratos. Eh, Sin embargo, Hudson dice, cuidado, que no solamente necesitamos estar bien gobernados, sino que además la sociedad tiene deberes. ¿Y cuáles serían estos deberes? Bueno, eh, que no proliferen las conductas de parásitos, digamos, de free riding, como dice el autor. Esto es, eh, como nadie me ve, ahí los chicos que estaban en la mesa del bar en la facultad se levantaron para ir a tomar el pedido y yo me sirvo de alguna carpeta, alguna lapicera. O sea, como nadie me ve, no hay cámaras, nadie me va a detectar, esto es lo que se llaman golden opportunities, ¿no? Las oportunidades doradas. Una sociedad donde, donde las mayorías se comportan como free riders o como aprovechadores de oportunidades doradas, bueno, una sociedad que tiende a perder uno de los valores más importantes, la confianza. Eh, por eso, no solamente el gobierno es importante en el modelo de Outson, sino también la sociedad. Y finalmente, acá hay una raíz smithiana nuevamente, cada uno de nosotros tiene obligaciones. Eh, la obligación de forjar un carácter que nos ponga en self-command, ¿no? Que nos ponga a gobernar nuestro propio barco, eh, que nos haga responsables, ¿no? La sociedad abierta, mm, lejos de ser la sociedad libertina, es una sociedad de responsabilidades. Dice, bueno, toda la tradición del pensamiento clásico, ¿no? Eh, y ahora yo creo que es suficiente para el esquema del libro. Eh, si ustedes me permiten una síntesis de esta primera parte, Outson está pensando en la sociedad abierta guiada por el rule of law, donde bueno, no solamente es importante la generalidad de la ley, es muy importante la igualdad ante la ley y es muy importante la certeza jurídica, ¿no? Que no haya cambios erráticos y volátiles en la legislación. Eh, Hayek dice algo que yo discuto, pero me llama mucho la atención que insiste Friedrich Hayek con que nada hizo más por Occidente que la certeza de la ley, dice Hayek. Y yo digo, caramba, ¿no? Porque puede ser cierta la ley de la jungla, la ley de, no sé, la jungla jovesiana, la guerra all against all. Pero bueno, Hayek dice eso y es bien interesante. Hayek dice, no importa que las reglas sean óptimas, lo importante es que sean estables. ¿Por qué? Porque nos permite planificar a largo plazo. Bueno, ok, no voy a discutir eso ahora con Hayek, pero estamos hablando de esta sociedad donde básicamente se cumplen los derechos fundamentales del respeto a la vida, a la propiedad privada legítima y la protección de los contratos, que son ley entre partes. ¿Ok? Eh, Salgo de esta presentación y vamos a los debates abiertos. El primer debate me llamó poderosamente la atención. Outson cree que es posible un código de ética para los negocios. Y bueno, plantea un código de ética a partir de los negocios que crean valor, que son los negocios honorables. Eh, los dejo ahí. eh, bueno, busquen el texto y van a poder encontrar algunos argumentos riquísimos para ese código de ética para los negocios. Es profesor de este es su métier. Este es el tema del profesor James Outson. Eh, Pequeño paréntesis, que es autor de una tesis doctoral sobre precios morales, ¿no? Unos precios implícitos como precios sombra que estarían en las relaciones humanas donde eh, por reciprocidad tendemos a fortalecer o a desvanecer algunas conductas que pueden ser más o menos eh, rescatables éticamente. Bien interesante la tesis doctoral de Outson sobre precios morales. Cierro paréntesis. ¿Cuál es para mí la discusión fundamental
sobre el capitalismo y el sistema de precios y el sistema de competencia y empresarialidad. Es la discusión sobre la igualdad y la desigualdad. Y ahí es donde Hudson, bueno, se involucra, le dedica, no sé si 100 páginas a un libro de, ¿cuántas páginas tiene el libro de Hudson? 230 páginas, yo no sé si no le dedica la mitad por ahí estoy exagerando. Pero es una discusión fundamental para este debate. La discusión eh, podría, podría plantearse de la siguiente manera, lo voy a citar al autor: combatir la pobreza con instituciones de sociedad abierta o combatir la desigualdad con extracción y coerción. ¿Cuál es el dilema? Las políticas públicas extractivas aumentan la pobreza. Las políticas públicas inclusivas disminuyen la pobreza, pero redundan en desigualdad. Y esto es como muy indigerible para gran parte de la opinión pública. Eh, no sé si esto viene de nuestras raíces atávicas, de la igualdad tribal, pero cuidado con, bueno, con no dar el debate, ¿sí? Cuidado con decir, no, esto es antiquísimo, es un residuo de, de tradiciones milenarias, hay que terminar con ello. Eh, Hudson nos va a dar una sorpresa tremenda. Va, Hudson es un liberal clásico, ¿ok? Sin embargo, va a estar de acuerdo con Marx respecto de la alienación del capitalismo en algo que Adam Smith también tendía a coincidir, pero Hudson para mí refina el argumento. Eh, Smith veía que la repetición de las tareas de la división técnica del trabajo, lo que muestra Charles Chaplin en Modern Times, en tiempos modernos, bueno, embrutecía, ¿ok? Eso lo vio claramente Adam Smith, previendo que iba a venir un gran descubrimiento a posteriori, que fue el toyotismo. El toyotismo eh, es- trató de evitar este embrutecimiento de la línea de ensamblado y la repetición de tareas. Hudson dice, Marx está viendo algo sociológico que hay que prestarle atención. ¿Qué es esto de cooperar con anónimos? Adam Smith usaba la expresión Great Society, con G mayúscula y S mayúscula cada vez que la utilizaba, tanto en La riqueza de las naciones como en Moral Sentiments. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque Adam Smith lo tenía maravillado esto de que cooperábamos con anónimos, ¿no? ¿Quién produjo el monitor que estamos mirando ahora? ¿O quién produjo los audífonos que estamos usando ahora? ¿O la remera, la ropa que llevamos puesta ahora? ¿O el reloj que llevamos puesto? No sé, estamos cooperando con anónimos, pacíficamente, voluntariamente, sin violencia. Si ustedes quieren, digan libremente. A mí siempre me parece ideológico eso, entonces, bueno, no importa, no digo nada. Eh, Marx nos dice, esa cooperación entre anónimos es alienante. Esa cooperación entre anónimos no es propia de la condición humana. Y Hudson dice, tiene razón, tiene razón. Y fíjense que en estos últimos años, Joshua Greene, un asesor del presidente Obama en Estados Unidos, eh, bueno, no voy a decir la universidad, pero el profesor Greene escribe un libro sobre la moral tribal, eh, y resalta la importancia que tiene pasar del yo al nosotros, que nos resulta muy fácil a los seres humanos, pero lo que nos resulta difícil es pasar del nosotros al ellos, ¿no? Por eso la sociedad abierta es desafiante, porque te obliga a la diversidad, te obliga a la inclusión, ¿no? Te obliga a pensar que el que piensa distinto no está equivocado y hay que exterminarlo, sino que hay que cooperar con él. Marx dice, eso nos rompe la cabeza, y Hudson dice, tiene razón, nos rompe el coco. Eh, bueno, por eso
todo el pensamiento escocés ese del siglo XVIII es un pensamiento tan complejo, tan de sistema complejo. No es no es de de una ecuación lineal y de o de dos variables, de una variable dependiente y una independiente. Un sistema de ecuaciones, ¿no? Donde el determinante no tiene resultado finito. Bueno, un sistema mucho más complejo. Eh, Oldson, ¿cómo intenta salir de este debate, ¿no? Eh, un poco resalta la importancia de la beneficencia, eh, muy en el sentido de Adam Smith, de las instituciones mutuales, cooperativas, que son instituciones propias de una sociedad libre, eh, y lo que plantea es un conjunto de cuidados, ¿no? Cuidados con las políticas públicas redistributivas que intentan igualar porque pueden terminar empobreciéndonos a todos, ¿no? Un típico argumento que quizá de Milton Friedman, cuando Milton Friedman presenta las funciones de los precios con su esposa, ¿no? Con Rose Friedman en ese texto que se llama El poder del mercado, piensa en la importancia de los precios para comunicar información, para brindar incentivos, pero para distribuir la renta. Y lo que plantea ahí es, cuidado con agredir la distribución de la renta obtenida legítimamente, obtenida con negocios honorables, diría Oudson. Porque cuando uno agrede eso, bueno, probablemente termine arruinando los incentivos y arruinando el sistema de información, el sistema de comunicación de información. Y terminamos empobreciéndonos. Por eso, bien delicada esta discusión. Otro debate abierto es algo que me tiene muy sorprendido porque la verdad que yo solamente conocía al primero de los autores que trabaja Outson, que es, bueno, son estos Richard Thaler, Premio Nobel de Economía del 16, de 2016, y Isaac Sostein, sobre el paternalismo libertario. Básicamente esta idea de, eh, bueno, con un pequeño empujoncito podríamos llevar las conductas individuales a conductas más saludables para el colectivo, ¿no? Por ejemplo, bueno, hablando de saludable, eh, que las frutas y las verduras en el comedor escolar estén primero, que no esté primero el chocolate, el exceso de azúcar. Bueno, eh, bueno, o algo medio escatológico, en los aeropuertos los varones parece que orinamos afuera del mingitorio, entonces poner un blanco con una mosquita y todos los varones que hacemos le tiramos al blanco con la mosquita y no ensuciamos afuera. eh, y parece que se han ahorrado decenas de miles de dólares en detergente y en estopa y en... Bueno, ok, toda esta discusión, Oudson nos dice cuidado, ¿no? Como suele hacer Oudson, que es respetuoso de los argumentos del que piensa distinto. Pero Oudson dice, mira que este paternalismo libertario puede terminar en una oficinita chiquitita o puede terminar en un ministerio de planificación. ¿Por qué? Porque si cada uno de nosotros tiene un sector para hacer un empujoncito, yo creo que hay que ayudar a los chicos que caen en la droga en mi barrio. El vecino cree que hay que hacer un centro deportivo. El otro cree que, no sé, hay que dar clases de música. Y todo el mundo empieza con más empujoncitos, terminamos probablemente en un totalitarismo de empujoncitos. Por eso, bueno, eh, cuidado, ¿no? Me imagino que en una negociación política Hudson va a decir, miren, si van a hacer un departamento de noches de empujoncitos, bueno, traten de que no sea más del 0,0001 del presupuesto de la nación, y que eso sea constitucional para que no crezca desmedidamente. Pero acá a mí me vienen las sorpresas, ¿no? Oudson trabaja un autor que se llama Peter Ubel, eh, que sugiere quitar lo libertario y dejar solo lo paternalista. Ustedes dicen, ¿estará hablando en serio? Porque Richard Thaler y Sostein dicen, vos podés elegir, porque están la fruta y la verdura primero, pero allá atrás está la fritanga. Vos podés elegir. O sea, lo libertario persiste, pervive. Este Hubel dice que no, que lo libertario es una antigüedad, hay que sacarlo. Eh, ¿Por qué? Porque la ciencia de la medicina,
de la nutrición, de la educación física, ya nos dijo que la verdad es que hay que comer más frutas y verduras. Así que hay que prohibir lo otro. O sea, Dios mío, ¿no? ¿Qué hubiesen pensado esos epistemólogos como Paul Feyerabend, ¿no? Eh, ¿Qué hubiesen pensado de semejante engreimiento intelectual? Eh, ¿Qué hubiese pensado Hayek, que en el discurso del Nobel, en Pretense of Knowledge, en la simulación del conocimiento, Hayek dice, tenemos que ser más humildes, nosotros no podemos creer que tenemos un conocimiento para saber cómo tienen que vivir los demás e imponer esa modalidad de vida. Eh, Mucho cuidado, ¿no? Eh, en desconfiar de lo que cada uno de nosotros puede decidir descentralizadamente. Bueno, tremendo, Peter Jubel, porque esto podría extenderse a otros ámbitos menos científicos, ¿no? Estoy pensando en las ciencias sociales, que no se enojen mis colegas de las ciencias sociales, eh, pero a ver si todavía alguno piensa que algunas conductas son nocivas, bueno, y podríamos terminar justificando que los niños sean educados por un Ministerio de Educación y no por los papás. Bueno, preocupante. Lejos de aminorar la argumentación, aparecen cada vez problemas mayores en el texto de Outson. Aparece Sarah Conley, eh, que sugiere abandonar directamente la categoría de autonomía, ¿no? Según Conley, la autonomía corresponde a una reliquia de épocas precientíficas. O sea, ya está, que eh, esto no va más, ya hemos descubierto cuáles son las mejores formas de vivir, ¿no? ¿Qué es lo que tenés que comer? ¿Cómo te tenés que comportar? Todas las mañanas hay que hacer gimnasia. Eh, Conley, Sarah Conley llega al extremo de decir, podríamos determinar cuántos hijos tiene que tener una familia, y no dejarlo en la responsabilidad de los papás, digamos, ¿no? Eh, bueno, sigue, sigue eh, duplicando la apuesta Outson y presenta el argumento de Barry Schwartz sobre la parálisis que provoca la abundancia. ¿Cómo va a haber tanta abundancia, ¿no? Cuando entra Homero Simpson al Walmart y dice, ¿dónde está el helado de fresa y chocolate? Hay helado de cubierta reciclada, helado de desodorante, pero ¿dónde está el helado de verdad, el de fresa y chocolate, el que consumimos Homero y yo, que somos brutos? Eh, entonces hay que prohibir semejante abundancia, porque la abundancia no solamente nos paraliza, genera ansiedad, después de que elegimos, no sabemos si terminamos eligiendo bien, dice Schwartz. Eh, entonces dice, hay que terminar con la abundancia. Eh, Está bien que haya helado, pero no puede haber 500 gustos, ¿no? Helado de jazmín, no sé, no importa. Eh, bueno, Outson dice, qué tremendo, ¿no? Porque esa abundancia está ahí porque el público la valora, ¿no? Cuando el público no valora algo, bueno, las opciones se disminuyen. Y a Outson acá le preocupa que todos estos argumentos atenten contra la empresarialidad, ¿no? Contra el descubrimiento de lo que el resto quiere. La empresarialidad entendida como servicio, dice Outson acá. Me gusta esto, ¿no? Eh, Donde el empresario es responsable de atender aquello que requiere el consumidor, ¿no? Que requiere el resto. Eh, y bueno, y son argumentos que atentan contra la autonomía y contra lo importante que es el ejercicio de la autonomía individual. ¿Por qué? Porque Hudson dice, cuando atentamos contra la autonomía, no es casualidad que compartan raíces, o sea, terminamos en una sociedad de autónomas, de autómatas, perdón. ¿Por qué? Y porque las personas empiezan a perder aquello que los hace crecer, que es, bueno, equivocarse, en cierta medida fracasar. ¿Para qué? Para después corregir y mejorar. Eh, bueno, eh, después Outson vuelve a un argumento de, sobre la igualdad, ¿no? Que es esta idea de ¿cómo se llama?
Cohen es el autor. Cohen escribe un libro hace unos pocos años que se llama Why Not Socialization, y piensa en la sociedad como un camping, como un grupo de amigos que se va de camping. Y dice, bueno, en el camping solemos compartir los productos que son acercados al camping. Y ahí Oateson se encarga de aclararle, cuidado que en el camping hay una mamá que por ahí le quiere enseñar a pescar a su hijo y no quiere hacer la caminata de 12 horas porque quiere dedicar esas 12 horas a enseñar cómo encarnar en el anzuelo y no sé qué otras cosas dice ahí el autor de la pesca. Eh, pero además, ese tipo de sociedades se olvidan que lo que se comparte en el camping ha sido producido previamente. Entonces, olvida el proceso de producción, olvida el proceso de producción y distribución, ¿no? Eh, por eso Oateson dice, cuidado con estos argumentos románticos, ¿no? De asociar el socialismo con el viaje de camping, porque el socialismo después termina colectivizando recursos y asignando esos recursos de un modo coercitivo, incluido el trabajo. Por eso eh, no lo dice Oateson, pero lo voy a decir yo, con menos responsabilidad que Oateson. Cuidado, porque podríamos asociar a ese tipo de conductas totalitarias con conductas esclavistas, ¿no? Si el Ministerio de Planificación decide qué hacer con todos los recursos, incluido el trabajo, podríamos estar cerca de un sistema esclavista, ¿no? Eh, y después Oateson eh, resucita un viejo autor que yo ignoraba, que es Sumner, que escribe sobre el hombre olvidado, ¿no? The Forgotten Man. ¿Qué es el hombre olvidado? El que paga los platos rotos. Básicamente el contribuyente en la sociedad igualitarista, eh, que muchas veces son generaciones actuales, no sé, los ricos actuales o las clases medias actuales que son agredidas para financiar a los más vulnerables, eh, pero también generaciones futuras, ¿no? Porque podríamos estar destruyendo capital en el presente que sería riqueza para nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera. Eh, y el último argumento que a mí me parece destacable es el argumento este. Ustedes habrán escuchado de Joseph Schumpeter hablar de los procesos de destrucción creativa, ¿no? Schumpeter dice que el empresario innovador es el que rompe el statu quo, introduciendo una innovación, rompe los equilibrios vigentes y como que sacude la sociedad, eh, y en la medida que el pionero y los seguidores explotan las oportunidades, volvemos a un equilibrio, a un statu quo con el tiempo. Y Oateson es muy precavido porque escucha que por ahí los que estamos más inclinados a pensar la economía de mercado, resaltamos el aspecto creativo de la destrucción creativa, pero nos olvidamos de la destrucción. Entonces Oateson dice, mirá lo que están diciendo gran parte de estos autores, ¿no? Como Cohen y otros autores que menciona en esta línea crítica de la sociedad abierta. Lo que están diciendo es que muchas veces el capitalismo abierto, competitivo, globalizado, arruina vidas personales, familiares, vecindarios completos y hasta ciudades completas. Entonces, acá hay que volver a aquello de, bueno, que el árbol no nos tape el bosque. eh, pero mucho cuidado con perder de vista esto. Esto sucede. Esto sí efectivamente pasa en nuestro mundo, ¿no? Pensemos en la ciudad de Detroit. Yo siempre resalto esto de, bueno, la globalización cambió el patrón productivo y el estándar y hizo que gran parte de los empleos de Detroit vayan a China o a India o a no sé dónde y, bueno, la ciudad se convirtió en un páramo. eh, Mansiones de, no sé, millones de dólares hoy se pueden comprar por poco, realmente. Un terreno en Detroit, en esos barrios abandonados, no cuesta nada. Bueno,
¿Qué pasó ahí? Bueno, la parte destructiva se nota más que la parte creativa, ahí específicamente. Ustedes dicen, bueno, eh, no es fácil aquí decirle, mirá, la empresarialidad va a ir descubriendo cómo hacer para que Detroit salga del paso. Eh, ¿Por qué? Porque hay problemas eh, comunitarios que florecen y destruyen la sociedad, ¿no? Aparece la droga, bueno, aparece una violencia inusitada, eh, se corrompe el sistema policial y judicial en parte. eh, no es broma, dice Outson. Así que cuidado con cómo presentamos la discusión acá. ¿No? No es broma decirle a una persona que vivió 40 años trabajando en la misma empresa, bueno, mudate a Iowa o no sé, o a México o a España, porque entonces, ¿qué termina siendo una sociedad abierta? Dice Outson. Bueno, es una sociedad donde no solamente se aboga por la igualdad ante la ley, ¿no? Porque no haya privilegios legales que conviertan a algunos en amigos del rey y por lo tanto en ricos a expensas de los demás, eh, sino también que hay que pensar distintos mecanismos de cooperación a través de instituciones intermedias, ONG, organismos mutuales, cooperativos, para que estos problemas aminoren, porque si estos problemas, lejos de aminorar, se acrecientan, lo que vamos a tener es un embate probablemente populista en contra de lo que se ha manifestado como el gran enriquecimiento, dice McCloskey, ¿no? Las instituciones del gran enriquecimiento, junto a las virtudes del gran enriquecimiento, que son las virtudes burguesas. O sea, lo único que falta es que terminemos agrediendo a lo único que nos puede sacar de estos problemas. Eh, pero mucho cuidado con ser livianos en la argumentación, ¿no? Con decir, bueno, el mercado lo va a resolver. El mercado lo va a resolver, sí, pero cuidado que mientras tanto hay gente que sufre, hay personas que sufren. eh, y lo mejor sería recordar a aquellos hombres de, no sé, siglos XVII, XVIII, que, que podemos llamar Commonwealth Man. ¿Qué son los Commonwealth Man, no? Son esas personas que no solamente se interesan por su familia, ¿no? También cuando van al templo ayudan a ordenar los bancos. Cuando van a la escuela se quedan después de hora preguntándole a la directora si necesita, no sé, mejorar la dieta de los chicos en el refrigerio, o si hacen falta pizarrones, o hay que arreglar algún banco. Yo lo puedo arreglar en la carpintería de casa, en el pequeño taller. ¿No? El Commonwealth Man, cuando va al pub, no solamente toma, bebe cerveza o lo que sea. Cuando va al pub también se preocupa por uno que está desvariando porque está entrando en el alcoholismo, eh, bueno, y se preocupa por la esposa de este hombre que puede estar siendo maltratada. Bueno, el Commonwealth Man es alguien que hizo grande a gran parte de los países que hoy llamamos capitalistas o de sociedad abierta. Eh, Tratemos de reforzar esta idea, ¿no? La idea del hombre que se interesa por el bienestar ajeno. Termino acá, Matías. Buenísimo, Sebastián, muchísimas gracias por esta espectacular presentación. Realmente un gusto, bueno, escuchar tus comentarios sobre este libro de Outson y aprender junto con vos y junto con Outson. Invitamos ahora sí también a los asistentes si quieren hacer las preguntas por vía del espacio del chat o bien por vía del espacio de las preguntas ahí de Q&A. Y mientras ellos escriben, bueno, yo también fui escribiendo varias o para seguir conversando o para seguir invitándote a que cuentes algunas cosas más. Me quedaba con, bueno, con este escenario distópico de tener toda una sociedad de free riders o de aprovechadores de estas oportunidades doradas. Eh, Gran parte, ¿no?, de los diagnósticos que uno escucha sobre por qué Argentina no está en un lugar de desarrollo que debería es por esto, ¿no? Por,
digamos, decir que Ujú, uno vive en una sociedad de free riders, que nosotros ujú, tenemos el nombre más a veces coloquial, ¿no? La gente que sea viva y demás. ¿Qué salidas se proponen a nivel teórico en todos estos autores que estuviste abordando en tu presentación para revertir esta pandemia, si se quiere, o en el caso nuestro de nuestro país, epidemia de mistrust, de desconfianza, y justamente que sea de una espiral descendente de desconfianza que no para de acrecentarse, eso se pueda detener y revertir hacia una modelo opuesta, ¿no? ujú. Difícil, qué difícil la pregunta y qué difícil revertir. Por supuesto que existen esperanzas para revertirlo, pero mi sensación es que gran parte de estos debates se concentran en, en ideas de buen ejemplo, ¿no? Volver a darle la importancia a los buenos ejemplos, ¿no? Al buen padre de familia, al buen compañero en la escuela, eh, al que se esfuerza y le va bien, bueno, al buen funcionario público y al buen político, hombre, porque también acá, eh, por qué es difícil la pregunta, Matías? Porque involucra muchos argumentos, ¿no? No solamente argumentos de tipo ético, sino jurídicos, bueno, de políticas públicas de distinta índole. Yo lo primero que pienso en la educación, ¿viste? ¿Cómo hacemos para revertir? Bueno, seguro que la educación acá, Zablosky, el doctor Zablosky puede hablar mucho mejor que yo al respecto. Eh, pero, a ver, formas para revertir. Yo creo que gran parte de todo esto tiene que ver con un facilismo, ¿no? Con la venta exitosa de propuestas eh, facilistas y de tipo solución mágica, ¿viste? Que lamentablemente han tenido buen marketing, han tenido, o sea, la venta de esas propuestas ha sido tremendamente exitosa. Y en Argentina han calado fuertemente. Por eso triunfa la viveza criolla, que es básicamente negocios deshonrosos, ¿no? Dishonorable. Eh, o sea, ¿cómo hacete amigo del juez? O sea, Cambalache es de 1934 el tango de Discépolo. Y es sabio, ¿viste? Ahí está gran parte de nuestra deriva decadentista. Eh, vos me preguntás, ¿es posible que a corto plazo cambiemos? Yo creo que no, que a corto plazo es muy difícil. ¿Por qué? Porque se involucran muchas variables. Y lamentablemente, yo no sé si no tiene que venir cierta crisis, no económica, una crisis social seria. eh, lo que pasa es que, bueno, las salidas mesiánicas tampoco me interesan, ¿viste? Tampoco me interesan porque suelen terminar en totalitarismos y a mí eh, lo que ha enseñado la historia es que los totalitarismos terminan, bueno, en carnicerías, ¿viste? Eh, por eso, por eso yo creo, mi principal confianza en este discurso es la conclusión de Outson, que es fortalecer la sociedad democrática, que es la sociedad del respeto, que no es la sociedad del voto mayoritario, ¿no? Porque el voto mayoritario es un peligro. Decidimos matar a uno, nosotros mayoría decidimos matar a uno de acá. Y bueno, eso no es democracia. O sea, la democracia es el respeto de las minorías, el respeto de los diferentes. Bueno, por eso Hudson dice, mira, la salida es fortalecer los lazos democráticos. La democracia no tanto como mecanismo, sino como cultura, dice Hudson. A mí me encanta ese final. Eh, me excede. Soy economista, soy medio cuadrado, soy bruto. Sos humilde, eso es lo que yo podría decir, además No.
de haber hecho una brillante exposición. Pero sí, uno vuelve siempre a esos temas de cultura, ¿no? Pensaba en otro fellow del Centro Friedman Hayek, en Enrique Aguilar, yo que vengo de la parte todavía aún más etérea de las ciencias sociales, de la politología, digamos, hablo de cosas menos concretas, pero siempre cuando hablamos entre politólogos, ¿no? De estos temas culturales, lo que vos decías, el tema de respeto a las minorías, ¿no? Siempre pienso en On Liberty, en Stuart Mill, y pienso en Enrique Aguilar y en el gran estudioso que es Enrique de Tocqueville, ¿no? Y de este Ujú, libro Democracia en América, donde habla de la importancia de las instituciones intermedias de la sociedad civil, algo que después se rescata más adelante en el siglo XX con Robert Putnam y Bowling ujú, Alone y demás. Y bueno, es todo esto que está diciendo vos de justamente no depender tanto de un verticalismo, sino fomentar este espíritu. Se llama cívico y suena de vuelta a una bajada de línea, a un brainwashing, pero es algo del propio valor del disfrute de lo público y de estar con el otro, no público en el sentido solamente político, sino público en el ujú, sentido de comunitario, en el sentido ujú. de social, ¿no? De cuidar nuestros espacios, de cuidar al otro, lo que comentabas vos en tu comentario al libro. Perfecto. Tenemos acá una participación de Héctor, muchas gracias, en la sección de preguntas y respuestas. Héctor Manzanido que dice, me parece que hay dos palabras clave, sustentabilidad y altruismo. Uh, Tremendo, Héctor. Eh, Me interesan las dos palabras, ¿no? Y como sustentabilidad me interesa porque ser agresivos con la sustentabilidad, o sea, ponernos ideológicos a decir, no, todo lo que viene de lo sustentable es una agenda. O sea, esa paranoia me parece peligrosa. Por eso yo creo que hay que prestarle atención a la política pública de largo plazo, ¿no? La política pública que nos haga pensar en un futuro sustentable. Y lo del altruismo me interesa la complejidad humana. Si algo me interesa sobremanera es la condición humana. Y el primer párrafo de la teoría de los sentimientos morales dice, Smith expresa, hay algo que nos hace interesar por los demás. Hay algo en el ser humano, hay algo por lo cual yo me intereso por el bienestar de Matías, por el bienestar de Héctor, por el bienestar acá de los que se han acercado, no sé, Pablo, Juan, Orco, Hugo, Gabriel, Federico. Eh, y, y nuevamente vuelvo a esta ideología de no le veo ninguna virtud a extremar el egoísmo. La verdad que no le veo ninguna virtud. Eh, y ciertamente le veo algo peligroso, que es olvidarnos de los lazos comunitarios. Bueno, pero son lazos tribales, eso hay que terminarlo. Ok, pero cuidado cómo lo terminamos, no podemos ir y cortarle la cabeza porque seríamos tribales también. Por eso es tan delicada la sociedad abierta, no es tan frágil, es tan fácil de desarmar con lo difícil que ha sido llegar hasta acá, ¿no? Pensemos lo difícil que ha sido que voten las mujeres, que no dilapiden a los homosexuales. Leí una biografía de Oscar Wilde el fin de semana, por Dios, ¿no? En Inglaterra fue preso por homosexual. O sea, ¿en qué mundo? Bueno, nos ha costado. Hemos ido 3 pasos para adelante, uno para atrás, 4 para adelante, 3 para atrás, 2 para adelante, 3 para atrás. Hemos ido avanzando y, y a mí me parece muy destacable esto que plantea Smith. La cooperación, la cooperación legítima es la que es pacífica y voluntaria, ¿no? Y todo esfuerzo que hagamos en este sentido de evitar el abuso de poder, de evitar el uso de la violencia en cualquier ámbito, ¿no? No solamente de los gobernantes a los gobernados, también el empresario a los empleados, los jóvenes fortachones a los más debiluchos y los varones a las mujeres, las chicas a las otras chicas, no sé. O sea, el bullying es abuso de poder. O sea, y yo creo que nosotros, la filosofía de la sociedad abierta es una filosofía en contra del abuso de poder, o es un pensamiento de cómo hacemos para que ese costado de la condición humana, el efecto Lucifer, diría Zimbardo, Joseph Zimbardo, el tremendo psicólogo de la Universidad de Stanford, lo tenemos adentro. ¿Cómo hacemos para que se quede tranquilito y dormidito y no salga, no
aflore. Vean la película El Experimento, por favor. La versión alemana es mejor que la de Hollywood. La de Hollywood tiene golpe bajo, tiene, bueno, violaciones. Y no pasó en la vida, en el experimento real de la Universidad de Stanford no sucedió, no hubo asesinato, bueno. Sí, estaban empezando la tortura física y suspendieron el experimento. Tortura que estaban llevando adelante personas como nosotros, que nos creemos incapaces de hacer eso, pero bajo ciertas condiciones somos peligrosos, ¿no? Bueno, santo Dios. Héctor, espero haber contribuido. Tus temas son difíciles, Héctor. No, pero es excelente, como dice acá Héctor, ¿no? La síntesis que estás haciendo de todo, y me sumo, ¿no? Justamente el experimento que estás citando, tan interesante, el, el de la cárcel de Stanford, de Philip Zimbardo, realmente una gran referencia de tener, junto con el experimento de Milgram y demás. Ujú, Todos los experimentos, también uno previo de la década del 50 de Solomon Asch sobre, ¿no? Después de las experiencias totalitarias, como bien ujú. decías en tu presentación, del nazismo, en los campos de concentración, el Gulag en Stalin y demás. ¿Cuán fácil es esto que vos decías, destruir esta sociedad abierta? ¿Cuán fácil es destruir en general, ¿no? Lo difícil es Ujú, construir una cosa más virtuosa, y cuán fácil es, pues justamente lo que querían ver esos experimentos, cómo se llega a Auschwitz o al Gulag. Bueno, lamentablemente se llega muy rápido, ¿no? Este experimento ujú, de Zimbardo que vos tan interesantemente comentabas, ¿no? De gente, estudiantes, en los años 70, de estudiantes de élite, digamos, Zimbardo dice, ellos eran hippies o post-hippies, liberales, ujú. y al azar a algunos se les asigna el rol de policía y terminan, ¿no? A punto de practicar tortura, algo que es inimaginable. Héctor está levantando la mano, así que Héctor, deberías, a ver, poder hablar. Fíjate si se puede levantar tu Ahí, micrófono. Sí, te escuchamos. ahí me escucha. Sí. No, me pareció genial porque para mí la primera palabra, sustentabilidad, es la que justamente debe evitar que desaparezcan ciudades como Detroit o como la de los Ujú. mineros o carboneros en Inglaterra y cualquier otra que también podríamos estar pensando que ocurren en nuestro continente. Y altruismo se me ocurrió desde lo político porque es la famosa, para mí es la clave del Commonwealth Man que sostiene al final Outenson. Ese es mi comentario. Ujú. Me parece excelente todo lo que nos resumió Sebastián. Muy, muy rico y muy actual y necesario para nuestro país. Gracias, Héctor. Qué bueno. Vos sabés que lo del Commonwealth Man no está en Outson. Ah, Está, perdón, Héctor. Está en un libro sí. de John Eliot que se Ah, llama Empires of Atlantic World, eh, perfecto. que es, Eliot es un historiador inglés que vive, Sí. está viejito pero vive, y estudia la conquista sajona y la conquista española. Sajona y francesa, bueno, Sí, en Norteamérica y Centro y Sudamérica, bueno, sí. México para abajo, del río Colorado. Eh, y es bien interesante. Bueno, y a mí me han facilitado algunos historiadores trabajos sobre el Commonwealth Man, que es un poco Michael Landon en la familia Ingalls, Héctor. Yo no sé qué edad Claro. tenés vos. ¿Viste? Sí, sí, ¿Viste que es tal Michael cual. Landon? Sí, sí. La serie que veíamos cuando yo era chico, qué sé yo. Héctor es Exacto. más joven que yo, seguro. No, Eh, por favor, si te doy mi eh, número, tenemos que decir de qué modelo somos. Es como el auto esto. ¿Qué modelo Así es. somos? Yo 69, soy de Gustock. Ya no, ¿te das cuenta? 46. Así que, ¿sabés todos los que... 54, yo tengo 54. Bueno, yo voy a cumplir 76. Así que, Ah, bien, divino. Qué gusto escucharte, Héctor. Un placer. genial. Pero Bueno, bueno, me gustaría que también los otros participantes
pudieran participar en el debate y ver que, digamos, creo que es tan rico estos, no sé, 40 o 50 minutos que llevamos, por lo menos a mí, me abrió poderosamente la mente. Cuánto me alegra, Héctor. Sí, la verdad que es un texto que despierta inquietudes, ¿no? Es un autor que es tan poderoso para hacerte pensar. Y me gusta eso de la estrategia de judo, sería como que usa la fuerza del argumento del otro eh, y, y nunca es agresivo. Eso, eso me pareció tan valioso del trabajo de Oateson, ¿no? Eh, Porque lamentablemente, aún en la academia, se vino todo un discurso agresivo, hasta la academia, que, no sé, tendría que ser un ámbito donde la delicadeza impere, bueno. Pero el autor es muy, muy profundo, bien, bien profundo. eh, y en ningún momento usa golpes bajos, es un autor riquísimo. Eh, Walter Castro, otro fellow del Friedman Hayek, escribió una tesis doctoral también sobre el tema de Oateson, de precios morales, bueno, sobre los sentimientos morales de Smith. Eh, es un autor cercano a nosotros, digamos. Sí, yo viendo este tema, ¿no? Que vos hablabas recién, Sebastián, de la virulencia, si se quiere, del discurso y demás, cuando escuchaba tu intervención, ¿no? Y yo decía, es tremendo cómo vas barriendo todo el espectro ideológico, ¿no? Junto con Oateson, digamos, citas a Smith, citas a Marx, a Hayek, bueno, a Friedman, es como que hay realmente una concordancia, ¿no? En ciertos aspectos de lo difícil que es todos estos temas que citabas, ¿no? El tema, bueno, del Commonwealth Man, el tema de esta moral tribal, el tema de la cooperación con anónimos, o sea, todos estos puntos en los cuales justamente hoy por hoy, lamentablemente, coincido con tu diagnóstico, estamos en la época de grietas, ¿no? En época de alta virulencia innecesaria, ¿no? Porque si hubiera una virulencia justificada contra el totalitarismo, nos dice, bueno, Popper, ¿no? Decía justamente, a veces la sociedad abierta tiene que defenderse, ¿no? No puedes tolerar al intolerante. Pero en este caso, como vos bien decías en tu presentación, uno tiene que estar dispuesto, ¿no? A escuchar al otro, aun cuando muy probablemente piense diferente, porque lo más probable es que la gran mayoría de las personas no piense igual a nosotros, sino que hasta apelo a tu profesión de economista, una probabilidad estadística, ¿no? De encontrarnos con más diferencias que semejanzas o coincidencias. Y sin embargo, eso es lo que se estaría perdiendo, ¿no? Esta posibilidad de apelar a que este prototipo, el fundamento básico de esta sociedad abierta liberal, el preocuparte por el bienestar máximo de la totalidad o de la mayoría, en la medida de lo posible, sin afectar al bienestar individual en la medida de lo posible, este delicado balance, ¿no? que se da siempre en estas sociedades, es lo que se va perdiendo. Acá tenemos otra Terrible. pregunta que te piden la referencia del libro que citaba sobre la diferencia entre los modelos de conquista española o británica, ¿no? En las diferentes partes Ok, del continente americano. Me ok. interesó esa referencia que Ya hiciste recién. mismo pego, se llama John Eliot. eh, Buenísimo, mientras lo Creo que buscas está traducido, tranquilo, pero bueno. sí. No hay problema, eh, buscarlo tranquilo y mientras lo buscas yo les aviso a todos los que han asistido, que aparte de agradecerles, esta grabación se va a subir en breve al canal de YouTube de la Universidad del SEMA para que la puedan ver cuando gustes y en ese mismo canal hay intervenciones previas del doctor Sebastián Landoni, ¿no? Yo les decía que el año pasado presentó en el ciclo de seminarios de Historia y Libertad, si mal no recuerdo, coordinado por el doctor Alejandro Gómez, que es otro fellow del Centro Friedman Hayek, el libro justamente Pagan los Pobres, que escribió en coautoría junto a Luciano Villegas. Así que bueno, pueden ver presentaciones previas del doctor Landoni, presentaciones previas de todos los ciclos de seminarios del Centro Friedman Hayek, del Centro de la UCEMA y demás. Acá, Ahí les dejo el sitio de Amazon donde está perfecto. el libro. Bien interesante. Hay muchas Bueno, referencias al Commonwealth Man. eh, Veo que está a buen precio. Uy, el Kindle más caro que en papel.
Iba a pasar, esto iba a pasar. Bueno, es bien interesante el texto. Ah, perdón, te lo mandé, te lo envié a vos solo, Matías, No perdón. te preocupes, ahí lo reposteamos ahí para todos, así ahí ¿Qué- tienen acceso. Ujú, Y bueno, la verdad que esto invita, como vos decías, ¿no? A tomarse el tiempo para hacer estas lecturas atentas, tranquilas y detenidas y a este diálogo, ¿no? Con los otros, con el otro, con lo diferente. Seguir profundizando la gran ventaja de todavía vivir en sociedades relativamente abiertas, libres, que permiten este tipo de experiencias que lamentablemente vienen en retroceso, ¿no? Según dicen los últimos años, los análisis de que miden este tipo de sociedades, ¿no? El de Freedom House o el de la unidad de ujú. inteligencia de The Economist. Así que buenísimo. Vos sabés que me preocupa algo de la sociedad abierta, es que está envejeciendo. Porque esto que vos planteabas, Matías, y cuánto me alegra que Héctor haya participado, eh, podría estar mostrando que nuestro modelo mental se está endureciendo de una manera, eh, me refiero a los estudiantes universitarios como yo soy estudiante universitario, eh, por más que sea viejito, pero cuidado con esta locura de no atender el argumento contrario, el argumento no contrario, perdón, que usé una palabra incorrecta, el argumento del que piensa distinto. O sea, justamente la universidad envejece cuando empieza a rechazar argumentos. Cuando, perdón, argumentos los rechaza sin argumentación. Dice, no, no te considero. O sea, si hay un argumento medianamente racional que intenta hilvanar una causa y un efecto, que intenta plantear una hipótesis, alguna metodología para demostrarla, bueno, ¿por qué no considerarlo? Eh, Desgraciadamente, creo que puede haber cierto envejecimiento, ¿no? Del ámbito académico y en los países centrales, ¿no? Como creo que está pasando estos últimos años. Esto de los safe spaces y no hables de este tema. Bueno, cuidado, eso es tan delicado, ¿no? Yo creo que hay que prestar atención y no ofender. Ofender gratuitamente no tiene ningún sentido. O sea, ningún sentido. Ahora, discutamos, pensemos, abramos el debate. Eso no lo cerremos, porque cancelar eso es cancelar lo que mantiene viva la sociedad abierta, ¿no? Que es, no, la discusión abierta. Totalmente. ¿Alguna última pregunta que los asistentes quieran hacerle al doctor Landoni sobre la presentación o sobre algunos de temas que les hayas quedado ahí? O algún comentario así final. Héctor, yo no sé si te quedó la mano levantada de antes o querés hacer otra intervención. No, debo haber tocado con la compu y sin darme cuenta. Ah, no, no, está perfecto. Bueno, muchísimas gracias entonces por tu intervención. Muchísimas gracias a todos por haber participado y por supuesto un gran agradecimiento a nuestro expositor de esta tarde, el doctor Sebastián Landoni, fellow también del Centro Friedman Hayek, a quien le agradecemos muchísimo por estos estimulantes puntos para seguir pensando y debatiendo con los otros. Muchas gracias, Sebastián. La pasé muy bien, les agradezco mucho. Muchísimas gracias a todos, nosotros también la pasamos muy bien. Gracias de vuelta por tu estimulante presentación y por tu humildad. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes y los vamos a estar invitando a futuras ediciones de este ciclo y de otras actividades del Centro Friedman Hayek y de la UCEM. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias, adiós, un Muchas abrazo. gracias. Gracias, adiós, adiós.